vamos a contar con una ponencia magistral sobre la experiencia del Laboratorio de Gobierno de Chile. Para ello es un placer para nosotros presentarles al expositor, a quien queremos reiterar nuestro agradecimiento al Laboratorio de Chile por la predisposición y el apoyo que nos ha brindado en las últimas semanas para intercambiar conocimiento y aprendizajes. Dicho esto, presento a Eduardo Navarro, coordinador de análisis jurídico y financiero del Laboratorio de Gobierno de Chile. Eduardo es abogado con más de 12 años de experiencia en el sector público, específicamente en temas regulatorios y de modernización del Estado. Actualmente, además de ser coordinador de análisis jurídico y financiero del Laboratorio de Gobierno del Ministerio de Hacienda de Chile, se desempeña como docente en materias vinculadas a Derecho y Tecnología. Y con ello le doy la bienvenida a Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos y todas. Bueno, primero también agradecer al Consejo de Ministros por la invitación, agradecer también a la Secretaría de Gestión Pública por estar acá. Como Laboratorio de Gobierno estamos muy felices de poder seguir apoyando y poder aportar y también, por cierto, aprender de ustedes en materia de innovación pública. De hecho, antes de iniciar la ponencia quería comentar una conversación ahí en el café respecto a las ponencias anteriores. Me parece que hay muchos elementos comunes, más que muchos, diría yo. Lo que mencionó Alfonso, lo que mencionó Julia, son elementos que van a ver en este relato que vengo a comentar, que se repiten no solamente en Chile, en Perú, sino que también en otros lugares de Latinoamérica, pensando que quizás podríamos también empezar a mirar no solamente la innovación pública a nivel local, sino que también a nivel regional. ¿Por qué no avanzar en una innovación pública que tenga un foco latinoamericano y que persiga, en este caso, objetivos comunes? Dicho sea eso, bueno, también, antes de comenzar a agradecer al equipo operativo, por cierto, que me han tratado como en casa. Desde el primer momento de la invitación ha sido todo muy perfectamente coordinado y además personas muy amables. Nos invitaron, mejor dicho, a exponer sobre el Laboratorio de Gobierno. El Laboratorio de Gobierno de Chile, laboratorio que partió hace 8 años ya. Y que efectivamente partió como una aventura. Me gusta siempre poner esta foto al inicio de mis presentaciones, una foto fea, que en realidad no tiene ningún tipo de particularidad más allá que es la foto de la primera puerta del Laboratorio de Gobierno. Una primera puerta que, como les digo, ustedes verán, no tiene nada espectacular, pero es algo muy simbólico. Y siempre es bueno volver atrás, volver a los orígenes para, sobre todo, tener presente lo que uno es hoy y también pensar hacia dónde uno va a ir a futuro, ¿ya? Y esta puerta dice mucho porque efectivamente partió con un equipo pequeño, 2 personas, como una aventura que se fue agrandando y fue avanzando hace no tantos años, son 8 años de funcionamiento del laboratorio, pero que parecen una eternidad, y en ese entonces la pregunta fue: ¿el Estado chileno innovado? Sí, efectivamente innovado. Desde el retorno a la democracia en el año 1990, después de una dictadura terrible, el Estado efectivamente comenzó a innovar a nivel orgánico, a nivel procedimental, a nivel de la generación de instituciones, pero el problema es que lo hacía de manera poco sistemática. O sea, había innovaciones que efectivamente se generaban, pero que no estaban interconectadas ni se relacionaban, ¿ya? Y la pregunta que se hizo en ese momento, quienes fueron responsables en este caso del proyecto, ¿por qué debemos potenciar un Estado innovador? Y acá aparecen 3 imperativos que, si bien es cierto, se hicieron hace 8 años, yo creo que todavía se mantienen vigentes. Crisis de confianza con instituciones públicas. Había una necesidad de reconfigurar esta relación entre el Estado y la ciudadanía, ¿verdad? Problemas públicos complejos que había que resolver, pero no con una solución tradicional, sino que había que integrar múltiples miradas con enfoque sistémico, de manera integral. Y a la vez también ciclos de crisis económica. O sea, somos países que vivimos crisis económica y es un imperativo el hacer más con menos, ¿no? O sea, contar con recursos finitos y ojalá poder con esos recursos finitos tratar de abordar y abarcar la mayor cantidad de problemas.
El año 2014, la presidenta Bachelet, en su discurso o cuenta pública, anunció efectivamente la creación de un laboratorio de gobierno. Crear un laboratorio de gobierno que permita desarrollar innovaciones que también a la vez se relacione con el sector privado y que encuentre soluciones creativas a desafíos públicos complejos. Eso fue en mayo del año 2014. Y efectivamente el proyecto inició, se hizo esas preguntas, avanzó, descubrió que había una desconexión en estos dos ámbitos. Por un lado, el espacio de la política pública clásica, donde hay una identificación del problema, hay una necesidad evidente de solucionar ese problema, y hoy hay una formulación de política, quizá el espacio más tradicional y más abstracto, la estadística, los modelos, pero que fallaba en algo, en la implementación, en la realidad concreta, en el preguntarle a la persona que efectivamente tenía ese problema era tal, algo tan lógico y tan básico como eso. Y ahí es donde hay un espacio, había un espacio de diseño interesante. Acercarse a las personas, conocer de primera fuente cuál era el problema real. Y ahí hay una necesidad de articular ideas y prácticas. Me voy a mover un poco para romper un poco la lógica del poder. Discúlpenme ahí los amigos de la transmisión si les desordeno un poco la cosa. Está el tema de la idea y está el tema de la práctica. Ya como efectivamente formular ideas, pero llevarlas a la práctica considerando este elemento de la persona. ¿Ya? Por eso al inicio de este encuentro mencionaron, no la palabra, pero yo creo que hacer innovación pública tiene mucho de empatizar. ¿Ya? O sea, no hablemos solamente de lo técnico, efectivamente, que es muy relevante, por cierto, pero también hay un componente de sensibilidad y de empatía que es muy relevante, ¿ya? Y que es a todo nivel, no solamente a nivel jurídico, a nivel financiero, sino que también ni tampoco a nivel directivo, sino que también baja a nivel funcionario. Yo soy un funcionario público más, ¿ya? Y tengo que tener esa empatía, tengo que entender el problema del otro, y por ahí creo que hay un germen muy interesante que hay que considerar en cualquier innovación. Entonces, esta experimentación con riesgo controlado, o este esquema de romper con la lógica tradicional de la política pública y llevarlo a un proceso de investigación, de creación de prototipado y aprendizaje, considerando en este caso a las personas, al sistema que le interese, tenía dos salidas, por decirlo de alguna forma. Los prototipos, o sea, generar efectivamente nuevas soluciones para servicios públicos. Y por otro lado, también algo que también salió en la conversación en el panel anterior, lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento. Cómo generar conocimiento que permita, por un lado, evidenciar políticas públicas, pero por otro lado, no reinventar la rueda dos veces, ya que es algo con que caemos permanentemente. Solamente para contarles muy brevemente lo que fue en cifras la creación del laboratorio. Hubo mucha reunión, hubo obviamente hay experiencias anteriores de laboratorios de gobierno. Nosotros no inventamos ni la innovación en el laboratorio. Siempre lo planteo porque eso era obvio, pero no, hay personas que nos han preguntado si es que nosotros creamos los laboratorios. No estamos ni cerca de eso. Se tuvieron 24 reuniones con actores del ecosistema, o sea que se involucró no solamente lo público, sino que también lo privado. ¿Ya? Y hay una relación de colaboración mutua que es muy interesante y que se mantiene hasta el día de hoy. ¿Ya? Hubo mucha reunión con jefes de servicio, con directores de laboratorios de todo el mundo. ¿Ya? En ese entonces había muchos laboratorios en países nórdicos, en Dinamarca principalmente. Nos capacitamos con el equipo de Nesta, o sea, hay una relación ahí internacional bien interesante que sirvió mucho para configurar esta primera etapa del libro. Un laboratorio de gobierno que nació con ese lema, innovación pública para las personas, que bueno, de hecho acá pueden ver en el libro, un estado innovador para las personas que recoge esta primera etapa del laboratorio de gobierno. Innovación pública para las personas, muy similar a la bajada que tiene este segundo encuentro de innovación pública. Una primera etapa que tenía un foco, y de hecho lo conversáis con Julia, un foco más bien de transferir recursos, transferir dinero a instituciones para mover la aguja de la innovación pública. ¿Ya? Estábamos alojados en un organismo que se denomina Corfo, Corporación de Fomento de la Producción. Entonces, la idea de la innovación pública partió con la lógica de transferir recursos y con eso mover aguja. Esa fue una primera etapa. Teníamos un presupuesto que hoy día parece muy grande para nosotros, de alrededor de $6 millones, movíamos, transferíamos muchos recursos. Eso hoy día, a partir del año 2018 cambió. Un poco fotos de la instalación del laboratorio, un espacio abierto, luminoso, que invita a la innovación.
fotos que sacamos del archivo directamente ayer. Le agradezco a Tomás si me está viendo desde Chile por la foto. Este fue el primer equipo, Juan Felipe López, mi primer jefe en el lab, hoy día mi amigo. De hecho, algo supe que estuvieron ahí trabajando con él. Fue el primer director ejecutivo del laboratorio, de hecho sea de paso. Este es parte del primer equipo de instalación. Ya siempre es bueno, como les digo, ir conociendo también cómo se formó. Roman Josip, también segundo director ejecutivo, mi segundo jefe, también mi amigo. Ahí parte de la creación de esta primera etapa del laboratorio. Surgieron distintos programas. Experimenta, que era un programa que está destinado a la instalación de capacidades para innovar en el sector público. Impacta Energía, con una lógica de transferencia de recursos, concursos de innovación abierta, en búsqueda de generar soluciones para desafíos planteados con lógicas de innovación. Aula, donde se involucraba también en este caso a personas de universidades, a equipos de alumnos y alumnas de universidades que se juntaban en torno a un desafío público. Esta fue la primera etapa del laboratorio. Estallido social, o sea, previo a eso cambio de gobierno, estallido social, nos pilló también una pandemia. Nosotros, al igual que los distintos laboratorios, hacíamos muchos talleres. Eso nos cambió un poco el paradigma, nos tuvimos que ir a lo digital por un par de años, que también fue un desafío grande. Vivimos todas las dificultades de la pandemia que todos me imagino que vivimos. Pero hoy día estamos acá, 2023, ya llevamos como algunos años más de experiencia en el cuerpo, y ya no estamos en la Corfo, ya no tenemos esa lógica de fomento a través de transferencias, sino que tenemos una lógica también de consultores. ¿Ya? Llegó la nueva administración del presidente Piñera el año 2018 y dijo que ustedes tienen que transformarse en la consultoría del Estado, en la consultora del Estado. Una especie de McKinsey del Estado que puedan efectivamente entregar consultorías con lógicas de innovación a distintos servicios públicos que lo requieran. Y se fue formando un modelo, y hoy día, si me preguntan cuál es la visión del laboratorio, digo hoy día, ¿ya? Porque también hay algo que es súper importante que también salió antes. Los laboratorios o todos estos espacios, para no ponerle apellido, de innovación, tienen que estar abiertos a revisar lo que hacen y a cambiar y a montar y a ir moviendo sus dinámicas de manera regular. Si no, quedamos quietos en un momento determinado, no revisamos lo que hacemos, no agregamos oferta, estamos destinados a morir. ¿Ya? O sea, hay que ir permanentemente revisando lo que uno hace. Y hoy día, digo hoy, lo que hacemos básicamente es co-crear soluciones a problemas públicos prioritarios, ¿ya? Y transversales. Abordamos esas problemáticas y a la vez también tratamos de instalar, y digo tratamos porque es un desafío permanente, capacidades, y a la vez también medimos esas capacidades. ¿Ya? Obviamente todo esto se lo voy a ir contando a medida que avance el relato. A pesar de todos estos cambios que hemos tenido con el tiempo, la esencia o el ADN del laboratorio se mantiene, y que son principios que son transversales a la innovación pública en general, ¿ya? Que tiene que ver con las personas al centro. Para nosotros el usuariocentrismo es la clave, o sea, la persona, la ciudadanía es el foco de lo que nosotros tenemos que hacer como Estado. O sea, si nos olvidamos del ciudadano, no estamos cumpliendo el rol último del Estado. El rol último del Estado es finalmente generar bienestar común, y esto lo recogemos a través de lo que hacemos. Personas al centro, ciudadanos y también funcionarios. Ojo, todo lo que hacemos en el laboratorio tiene también el ADN del funcionario y la funcionaria pública. Eso también es súper importante, preguntarle a la persona que está detrás del mesón si le parece el procedimiento que estamos efectivamente generando para resolver un problema determinado, cuáles son sus dudas, cuáles son sus miedos. Eso también es muy relevante. El enfoque multidimensional, abordar ojalá múltiples miradas, no quedarnos solamente en la mirada tradicional del Estado, en lo jurídico, en lo financiero. Yo soy abogado y reconozco que los abogados somos complicados para algunas cosas, pero tenemos que ir más allá del abogado, ¿ya? Tenemos que ir a buscar soluciones y también considerar, por ejemplo, la opinión de un antropólogo, de un psicólogo. O sea, ahí hay riqueza que es interesantísima de abordar. Lo mismo en el tema de la co-creación, colaboración, participación. Hay que abrir la generación de soluciones. Basado en evidencia, lo que hace la innovación pública es prototipar, pilotear soluciones. O sea, no nos quedamos solamente en generar una solución lineal, sino que vamos generando modelos de solución que tienen distintos tipos de resolución. Pueden ser baja, media, alta, pero eso lo vamos iterando y lo vamos mejorando en el tiempo. No hay que enamorarse de la solución, y eso es clave.
Y algo que también salió, que de hecho yo creo que eso es uno de los grandes aprendizajes de la primera etapa, el tema de la orientación a la implementación, ¿ya? Si no se implementa, no sé si se dice acá el dicho, pero en Chile es música, o sea, queda ahí de lado y efectivamente es un bonito diagnóstico, una bonita foto. Esa implementación hoy día como laboratorio tenemos un rol clave que tiene que ver con acompañar esa implementación, acompañar a las instituciones públicas y hacer que esos cambios o esas propuestas de solución que efectivamente se generan se implementen. Como les mencionaba, desde el laboratorio consideramos que la innovación pública es una manera distinta de dar solución a los problemas públicos complejos. ¿Ya? Hoy día, para comentar brevemente dónde estamos ubicados, les mencioné en el Ministerio de Hacienda, estamos trabajando directamente con una institucionalidad que está destinada a modernizar y transformar el Estado, donde la innovación pública cumple un rol muy relevante. Y estamos también trabajando a la par con la Coordinación de Modernización del Estado, de la cual formamos parte, con el Consejo Nacional de Evaluación y Productividad, con la Secretaría de Modernización y también con un componente digital, que es Gobierno Digital. ¿Ya? Y ahí también tomando las palabras de Eber en la mañana, efectivamente, y acá lo claro, lo digital y lo tecnológico tiene mucha relevancia en la innovación pública, pero ojo, no es necesariamente innovación pública. O sea, uno puede innovar con un lápiz y un papel y una pizarra, ¿ya? Y eso también es muy importante mencionarlo y recalcarlo. Y hoy día, bueno, algo también salió el tema de la confianza, se lo mencioné también al inicio, algo que se mantiene. La confianza hoy día en el Estado, hay muchos estudios que dicen que la ciudadanía no cree en el Estado, le tiene poca confianza. Y efectivamente ahí estamos trabajando en torno a una agenda de modernización que su pilar y su columna vertebral es la recuperación de la confianza de la ciudadanía. ¿Ya? ¿Cómo recuperamos esa confianza? A través de acciones que muestren un Estado abierto, íntegro y justo, y a la vez también que mejore las capacidades de respuesta y que sea confiable. Y eso es fundamental. Esta es una agenda de modernización, como les comentaba, que busca generar ese valor público, busca implementar soluciones en pos de ir recuperando la confianza. Confianza que, por cierto, puede avanzar, pero basta un escándalo para que vuelva a foja cero. Y ese es el desafío permanente. Cómo ir efectivamente reconstruyendo confianza con un contexto que muchas veces no nos ayuda. De acá para entrar ya a lo que son las líneas de servicio del laboratorio. Líneas de servicio que han ido mutando, que han ido cambiando, que se han ido adaptando y adhiriendo al modelo. Hay 3 grandes líneas de servicio que les voy a contar ahora, con el apoyo también de las áreas transversales. Y esto busca o genera, mejor dicho, una cadena de valor de servicio. ¿Ya? Una cadena de valor que sistematizamos en ese círculo, en esa imagen. Por un lado está, lo voy a pasar muy rápido porque después vamos a entrar en detalle cada uno, pero la red de innovadores públicos, que lo que busca es sensibilizar y descentralizar prácticas innovadoras, replicar prácticas innovadoras. Por otro lado, el ágil, que lo que busca es implementar innovaciones de alto impacto a través de estas consultorías que les mencioné. Y también el índice, que es la línea de servicios más nueva, entre comillas, del año 2019, que la trabajamos con el Banco Interamericano de Desarrollo, y que lo que busca es medir las capacidades para innovar de las instituciones públicas. De hecho, hace un par de horas atrás en Chile se estaban lanzando los resultados de la 4ª medición del índice. Espero que haya resultado todo bien si parte del equipo del laboratorio está viendo esta presentación. Entonces, este es un modelo de innovación pública que hoy día, como laboratorio, está colaborando en la aceleración de la transformación del Estado. Siempre con las personas al centro, como les comentaba al inicio. ¿Ya? De acá respondiendo a esta pregunta y para empezar a entrar ya de lleno al área chica, como decimos los chilenos, respecto a las líneas de servicio, ¿cómo avanzar en esta transformación? ¿Ya? Y en lo inmediato a través de proyectos ágiles. ¿Ya? Utilizamos metodologías ágiles que hemos ido adaptando a nuestra realidad. Esta es la imagen gráfica, ahí les voy a contar también lo que tiene que ver con la generación de logos, de imágenes, que también tiene un componente muy importante en lo que hacemos. Y los problemas públicos prioritarios se abordan con este enfoque, ¿ya? Con esta lógica de iteración, con esta lógica de diverger, converger, que, como les digo, no es algo que hayamos inventado, pero sí que adaptamos a nuestra realidad y que básicamente lo que busca es colaboración. En términos súper generales, considerando que el tiempo es corto, se acerca una institución, tiene un problema, ese problema se relaciona con la agenda de modernización del Estado, decimos, ok, perfecto, lo abordamos, lo tratamos. Y ese problema muchas veces no es tal, o tiene un enfoque que es distinto. Entonces, hay distintas fases, ¿ya? La primera fase es de exploración institucional. Hay un instrumento que se denomina ficha cero que nos permite acercarnos a la institución pública con la cual vamos a trabajar.
¿ya? Y que nos permite conocer elementos tan básicos como cómo se organiza esa institución, cuál es el presupuesto que tiene, elementos que finalmente van a servir para avanzar en el proceso de la consultoría. Luego de eso, lo que hacemos con el problema que llega es básicamente investigar ese problema. Muchas veces los problemas que se reciben no son tal o tienen muchas causas previas a. Entonces ese problema se investiga y se formula un desafío, muy en lógica de innovación. ¿Cómo podemos abordar tal problema? Y ese desafío lo que busca es generar soluciones, ¿ya? Pueden ser una, más, pueden ser soluciones desde el punto de vista tecnológico, después vamos a ver los tipos de soluciones que tenemos. Y la idea ahí es poder ir iterando esas soluciones, poder ir generando prototipos, testear esas soluciones, no quedarnos con la primera idea que surge, porque esa idea puede ser mejorable, puede ser funcionable, puede ser que finalmente varíe mucho respecto a lo inicial, ¿ya? Pero ya cuando hay ideas avanzadas o prototipos que ya están en un estado más bien avanzado, pasamos a desarrollar un piloto. Y ese piloto también lo mismo, se implementa, se mide, se evalúa. Y finalmente lo que tiene que ver con la implementación, ¿ya? También salió el tema de la compra pública de innovación. En Chile tenemos hoy día el mismo problema, entre comillas. Se generan muchas soluciones y esas soluciones chocan de frente con una ley de compras públicas que sigue siendo muy rígida. De hecho, ya avanzamos en la generación de un proyecto de ley que incorpora la compra pública de innovación y estamos en la fase de implementación. Pues esos son problemas comunes, lo que mencionaba ahí hace un rato Julia. Estamos también en lo mismo, reglamentando, ¿ya? O sea, ¿por qué no tener una visión conjunta y ver si podemos efectivamente solucionar lo mismo? Y eso hoy día, en la fase de implementación, que ahí es donde nuevamente nos vuelven a necesitar a los abogados, es donde nos metemos y ponemos nuestra creatividad también al límite dentro del marco de lo que expresamente está permitido. Me imagino que en Perú opera la misma lógica. En derecho público, nosotros en la universidad nos pasan, usted solamente puede hacer lo que está expresamente permitido, a diferencia del derecho privado, que uno tiene libertad prácticamente absoluta. Entonces, ahí entramos a jugar, ¿ya? Y bueno, y ahí, como les digo, ya se implementa esta solución y hay un proceso de acompañamiento. Propuesta valor de ágil, generar soluciones validadas, pero a la vez también, ojo, no solamente nos quedamos en la solucionática y en la búsqueda de una solución a un problema determinado. Nosotros trabajamos directamente con las instituciones, trabajamos con los funcionarios y las funcionarias. O sea, tenemos la gracia de también ser funcionarios públicos, o sea, también tenemos dolores, ¿ya? También entendemos cómo es trabajar en el Estado y cómo es ser Estado. Y eso yo creo que es un plus que ninguna institución externa o privada puede tener. Entonces, la idea también ahí es poder trabajar directamente con ellos, entender de mejor manera el problema, pero a la vez también instalar prácticas sostenibles. O sea, no sacamos nada con solucionar un problema y que después esa misma institución tenga otro problema y no pueda aplicar lo que aplicó. No, nosotros buscamos efectivamente instalar, que quede una capacidad de poder resolver problemas con estas lógicas, ¿ya? Y lo que les mencionaba, acompañamiento de la implementación. Respondiendo a la segunda pregunta, y también para avanzar en la presentación de las líneas de servicio, pero para que esas transformaciones efectivamente sucedan, ¿qué capacidades debemos instalar? Y acá entra de lleno lo que les mencionaba respecto a la red de innovadores públicos. La red de innovadores públicos nació el año 2016 como una idea también dentro del laboratorio, muy en esta lógica de ir revisando lo que se hace. Y es un servicio de conexión y entrenamiento en innovación pública, ¿ya? La idea es que se pueda fortalecer estas capacidades de innovación en funcionarios y funcionarias públicas. Originalmente estaba solamente destinado a funcionarios y funcionarias. El año 2018 dijimos, es una tontera porque en realidad necesitamos colaborar y necesitamos relacionarnos también con el mundo exterior. O sea, el sector privado tiene mucho que decir, la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil, y se abrió, la academia, por cierto, también. Y nos abrimos, y hoy día es una red que compone más de 26.000 personas, 26.000 personas que tienen efectivamente una participación activa, que aportan a generar un Estado más cercano y conectado con las necesidades de la ciudadanía. Esa es una foto del cuarto encuentro nacional de innovadores públicos que hicimos, perdón, el tercero, que hicimos el año 2019, que se lanzó en La Moneda. Tuvo el presidente, estuvo bien interesante, pero me interesa la foto que vean, que es una masa crítica bien interesante. Y la propuesta de valor es esa, es conectar, o sea, generar conexión, generar colaboración, ¿ya? Es muy importante. El Estado lo componen personas, ¿ya? Y vuelvo a insistir, no quiero ser majadero. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, perfecto. Y ahí la necesidad de conectarse y generar colaboración mutua es clave, ¿ya?
también tiene una lógica de aprender, o una propuesta de aprender, o sea, desarrollar instancias o programas de aprendizaje que vayan también permitiendo esta instalación de capacidades con nuevas metodologías, muchas veces muy distintas a lo que cualquier funcionario o funcionaria pública hace regularmente, y eso también invita a interesarse más en la innovación pública. Y también el compartir, o sea, el proponer y promover replicabilidad y aprendizaje colectivo. Algo decía ahí Alfonso hace un rato respecto a eso, a replicar, al no reinventar la rueda. O sea, si yo solucioné un problema público en la municipalidad de Calle Larga en Chile y tengo ese mismo problema a nivel central en un servicio público gigantesco, ¿por qué no tomo esa solución, la adapto y no tengo que volver a gastar recursos en volver a reinventar la rueda? Que es algo que ocurre y que puede sonar muy obvio, pero no es así. O sea, y eso también permite, como les digo, la red visibilizar ese tipo de soluciones. Hoy día también los números, tenemos 26.000 integrantes, hay más de 2.000 y tantas instituciones. En promedio, el grueso del sector público, alrededor del 70%, 16 regiones del país representadas, ¿ya? Ha tenido también ahí un incremento importante en cuanto a la cantidad de personas o integrantes de esta red, que tiene una plataforma web, donde, como les decía, se visibiliza, se comparte información, se generan instancias de aprendizaje, que hoy día ya partió el primer año cerramos como con 800 personas, hoy día vamos 26.500 o 600 y tantas, ahí está el número, en realidad el número va variando día a día, pero para que saquen una idea del tamaño. Y acá, esta lámina me interesa que la vean, porque la red de innovadores tiene una jerarquía, por ejemplo, o una persona que es efectivamente autoridad, como Pamela Gana, que hoy día es superintendente de Seguridad Social, que participa activamente de la red, pero también tiene funcionarios como uno, funcionarios que son profesionales de áreas, de distintos tipos de servicios, y eso también enriquece, hay una relación muy horizontal, cosa que el Estado no está acostumbrado. El Estado es muy jerárquico y habla primero el jefe. No, acá tratamos de romper un poco con esa lógica, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Está en la propuesta de valor: compartir, aprender, conectar, y hay una serie de iniciativas que, por cierto, han ido cambiando. Son iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, en el aprender tenemos cursos de facilitadores, tenemos hackatones, tenemos los desafíos públicos famosos, donde tenemos el mismo problema de no podemos comprar al final lo que les mencionaba. La agenda de aprendizaje, tenemos también mucha sistematización, ¿ya? Parte de lo que traje acá es eso. De hecho, esto, por ejemplo, es una guía que nosotros sacamos, la última guía Permitido Innovar, que tiene que ver con cómo podemos desarrollar proyectos de ciencia de datos para innovar en el sector público. Y esto es un documento que está obviamente impreso, pero también está en digital para descarga, y que invita a funcionarios públicos que trabajen con datos a desarrollar proyectos de ciencia de datos, ¿ya? Y tiene una guía paso a paso, en un lenguaje claro, amigable. Entonces, esto es sistematización del conocimiento, ¿ya? Dicho sea de paso, todo lo que hacemos en el laboratorio es gratuito, ¿ya? Nosotros no cobramos, todo se disponibiliza. Ese verbo no existe, pero me encanta decirlo, disponibiliza. De manera gratuita, a todos, está abierto al público. Así que si pueden también y les interesa, bienvenidos para descargar. Una de las iniciativas de la agenda de aprendizaje, tenemos actividades digitales, una manera también de descentralizar un poco la innovación pública. Hay alrededor de 200 personas que se conectan en promedio todas las semanas, son distintos temas donde un experto habla sobre esos temas, expone, cuenta lo que hace, da consejo, por ejemplo en este caso, que es la perspectiva de género y cómo podemos incorporarla a las políticas públicas. O sea, hay mucha temática que es interesante y que se va abordando ahí. Lo que les comentaba sobre los cursos de facilitación, hoy día tenemos una ruta de facilitación con distintos niveles, iniciales, intermedios y avanzados. Facilitar no solamente llevar adelante un taller, sino que son finalmente agentes de cambio en sus instituciones y que muestran a otros compañeros o compañeras que las cosas se pueden hacer de una manera distinta muchas veces y que el Estado no es tan difícil como muchas veces se muestra. Y en el último tiempo, quizás si tuviésemos que sistematizar este contenido o las experiencias de la red, hemos tenido que mudar o generar parte de la oferta en términos digitales, diversificar, por cierto, también esa oferta, abordar contenidos útiles y prácticos. O sea, tratamos de que esos contenidos sirvan para las personas en lo que hacen día a día. Y lo que les comentaba, generar un espacio horizontal, voluntario y amigable. O sea, acá
no queremos que sea un espacio denso, al contrario, queremos que sea un espacio que invite a innovar, que invite a hacer las cosas de una manera distinta, ¿ya? Y hoy día, como les mencionaba, hay muchos funcionarios y funcionarias que están participando activamente. El día 1 de diciembre es el encuentro nacional, el sexto ya de innovadores públicos, que va a ser en la Casa Central de la Universidad de Chile. Obviamente están cordialmente invitados quien quiera asistir. Es gratuito, por cierto, y se viene ahí una jornada con una revisión prospectiva y el futuro de la innovación pública con una mirada prospectiva, como les mencionaba. Bueno, fotos de distintas instancias, según el encuentro nacional, creo que ese fue el primero, el segundo. Por ahí estamos varios representantes del laboratorio. Y para responder ya a la tercera pregunta y la tercera línea de servicio, ¿cuáles son las capacidades institucionales clave? Y este es un instrumento que creamos el año 2019 en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo. Nos hicimos la pregunta, estamos hablando de evidencia, estamos hablando de usar información, de usar datos, y lamentablemente no tenemos datos en el sector público vinculados a capacidades para innovar. Entonces, y esto salió en el marco de un instrumento de planificación de la Dirección de Presupuesto, donde nos exigieron información. No teníamos datos certeros. Entonces, acá hay algo, o acá había algo donde efectivamente podíamos empezar o comenzar un instrumento que fuera relativamente interesante. Hicimos un benchmark internacional, vimos distintos tipos de mediciones y generamos un instrumento de medición de capacidades que lo que busca es que el Estado se adapte a estas necesidades y expectativas cambiantes. Acá, dicho sea de paso, no buscamos generar un ranking de quién es el más bonito y quién es el más feo, ¿ya? O quién innova más o quién innova menos. No es la idea, sino que la idea es efectivamente determinar cuáles son las capacidades para innovar de las instituciones públicas con esta propuesta de valor. Generar un diagnóstico general para orientar política pública que pueda efectivamente facilitar la toma de decisiones a nivel institucional y poder decir, este elemento podemos mejorarlo. No solamente nosotros buscamos generar una medición, sino que la idea es poder monitorear y entregar a cada institución que participa de la medición orientaciones específicas para ir mejorando lo que hoy día no está resultando. Por último, el tema del desarrollo de las capacidades. Generamos un programa de acompañamiento de desarrollo de capacidades que lleva en su tercera versión, donde se acompaña a las instituciones, sobre todo en los elementos que tienen más débiles, a través de mentoría experta y a través de distintas instancias de colaboración mutua. O sea, acá también la idea es que las instituciones que efectivamente tienen un componente que está fuerte, que tiene un resultado positivo, puedan aportar a instituciones que tienen ese componente más bien bajo. ¿Ya? O sea, también se genera una retroalimentación y una colaboración mutua. ¿Ya? La coordinación es un elemento fundamental intraestado y lamentablemente no siempre lo tenemos presente. Entonces, monitoreo y orientaciones específicas para cada caso, se le entrega, es un trabajo muy directo con las instituciones, se le entrega un informe de resultados finales, hay reuniones con esas instituciones, se genera también, por cierto, un diagnóstico general para orientar la política pública. Todo esto está disponible, de hecho, bueno, si más adelante si quieren meterse, está todo disponible, lo que se lanzó hoy día. Desarrollo de capacidades, este programa de desarrollo de capacidades contiene videoclases, contiene mentoría experta, o sea, hay una creación ahí de material que ha sido muy útil y que, por cierto, va mejorando con el tiempo. Hay cosas que pueden ir mejorando siempre y eso también es muy importante tenerlo presente y tenerlo ahí. ¿Qué mide el índice de innovación? Básicamente, capacidades, ¿ya? Capacidades para innovar. Y acá, dentro de la construcción del índice, no voy a entrar al detalle porque esto es tremendamente técnico, podríamos estar hablando mucho rato, pero hay capacidades que son habilitantes, que son los recursos institucionales que habilitan y que son un piso mínimo para innovar. Y por otro lado están las capacidades condicionantes, que son condiciones que efectivamente pueden propender o facilitar la innovación dentro de las instituciones. Y ahí hay dos grandes dimensiones: colaboración de apertura, práctica y proceso. A nivel de dimensión hay un desglose de qué tipo de capacidades, por ejemplo, recursos institucionales, talento humano, marco institucional, recursos digitales, práctica y proceso, actividades prácticas, procedimientos, procesos. Y en colaboración de apertura, cómo participan, por ejemplo, los usuarios dentro de eso y cómo se gestiona el entorno, cómo es la coordinación interinstitucional.
Todo esto se mide, tiene un puntaje máximo y un puntaje de 0 a 100, y eso además se categoriza dependiendo del puntaje que obtengan la institución. Si usted es una institución inicial, creciente, madura o modelo, ¿ya? Dependiendo de la cantidad de puntaje. El grueso está acá, creciente. ¿Ya? Modelos son muy pocas, pero ha ido aumentando. ¿Cómo opera la medición? Generamos una plataforma web, convocamos a los equipos de trabajo, esto es todo voluntario, ¿ya? O sea, acá no hay una obligación de parte de las instituciones de ser medida. Y aún así, la participación ha sido bastante alta. Generamos una plataforma web específicamente para el levantamiento de información, también ocupamos datos administrativos, por cierto, pero se componen equipos de trabajo dentro de las instituciones que son de variadas áreas, y esas áreas participan en el levantamiento de información, completan información con el apoyo directo del laboratorio de gobierno. Hay correo automático, hay una trazabilidad, o sea, hay un acompañamiento permanente. ¿Ya? Si nosotros le entregamos la plataforma y las instituciones les decimos suben la información, sabemos que probablemente la van a subir el último día o no van a estar muy enterados. No, acá hay un compromiso real, y las instituciones efectivamente también así lo entienden. Un poco las fases del índice de innovación pública, las fases del índice de innovación pública, por una parte la preparación, por otra parte la medición de capacidades, la entrega de resultados, que es donde estamos hoy día, de hecho, como les mencionaba, hoy día se lanzó, y por otro lado el desarrollo de capacidades. O sea, hoy día se lanzaron los resultados de la medición respecto al año 2022, lo que parte ahora, comienza ahora el programa de desarrollo de capacidades. Usted, institución X, venga para acá, yo lo voy a apoyar con ese desarrollo de esa capacidad que hoy día está en un nivel bajo. Este es un proceso que se replica año a año. Hoy día, para el levantamiento, la medición que se lanzó es respecto a la información del año 2022. La cantidad de instituciones, como ven, ha ido creciendo. Partimos en 37, hoy día ya vamos en 50, que respecto al marco muestral ya es más del 50%. O sea, es un servicio que, como les digo, ha ido creciendo, y esto además considerando que han habido cambios de administración. O sea, se podrían haber bajado muchas y al contrario, se subieron más. Y eso también algo dice que hay interés en eso. No los quiero aburrir con gráficos, pero esto es un gráfico que representa un poco el promedio de cómo ha ido avanzando y cómo se han ido categorizando las instituciones. La última medición, como ven el modelo, hay dos instituciones que están arrancadas, maduras, pero el grueso está entre la creciente y la inicial. Y hay un incremento respecto al 8,9% respecto al año 2021, lo que es bastante positivo. Y acá algunos proyectos, o sea, si tenemos un índice, medimos en este caso la innovación pública, pero no tenemos resultados concretos, como les dije hace un rato, o sea, es un bonito instrumento. Pero acá estamos visibilizando innovación pública real e implementada. Por ejemplo, en el caso de la Defensoría Penal Pública, que es el servicio que entrega Defensoría Pública Penal a quien no tiene dinero para financiar. Ellos generaron un comité coordinador de innovación, ¿ya? Y eso se ve en la capacidad estratégica de gobernanza de recursos institucionales. O sea, ya se implementó, está funcionando, y hay un comité que está fomentando la innovación en el servicio, ¿ya? El Servicio Nacional del Consumidor, que vela por que se cumplan los derechos de los consumidores, lo mismo. En prácticas y procesos en esa dimensión, lo mismo, incorporó un proceso para efectos de generar proyectos de innovación pública, y eso ya es una realidad, está operando. Y el Instituto de Previsión Social, en lo que tiene que ver con la dimensión de coordinación institucional, demostró que está coordinándose con municipios directamente, que está fomentando la implementación de proyectos innovadores. Si quieren descargar los resultados o quieren leer más sobre el índice, índice.lab.gov.cl, ahí está toda la información desde cómo se generó el índice a las distintas, en este caso, resultados de las 4 mediciones. ¿Ya? No hay nadie durmiendo, ¿cierto? No, nadie. Qué bueno. Y acá también algo que salió en la conversación anterior, que yo creo que es muy importante y que también es parte de los aprendizajes que hemos tenido como laboratorio, el tema de las áreas transversales. ¿A qué me refiero con las áreas transversales? En Chile, por lo menos, me imagino que acá quizás también, hay áreas del negocio, o sea, áreas, perdón, dentro de los servicios públicos que no son propiamente tal del negocio del corazón de la temática, sino que tiene que ver con lo jurídico, lo financiero, lo administrativo más duro. Y uno de los aprendizajes es que si no se involucra a esas áreas, si no se les invita efectivamente a innovar, también vamos a tener una dificultad muy grande a la hora de hacerlo.
porque podemos nosotros ser parte del corazón de la institución y del tema que efectivamente, por ejemplo, no sé, materia previsional o materia de salud, yo ya ser responsable del área que fomenta la salud, bla, 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 pero si no meto a mi área jurídica, financiera, administrativa dentro de la innovación que quiero hacer desde un inicio, no las convoco, no las incentivo, es probable que después sean un obstáculo. Y eso por lo menos pasa muchísimo. Entonces, un poco también considerando esto, dentro del mismo laboratorio, está la unidad de análisis jurídico financiero que me toca coordinar a mí, que tengo la suerte de coordinar con el segundo equipo. Saludo a Alejandra y a Lili, si me están viendo en este momento. Que nos metemos en el funcionamiento del laboratorio, o sea, hacemos funcionar la casa, ¿ya? Básicamente lo más clásico, pero a la vez también participamos de proyectos de innovación. Y lo que les mencionaba no es menor, porque si es que no se involucra a las áreas, pueden ser más que un aliado o un obstáculo. ¿Cómo nos metemos? Nos metemos en procesos cotidianos, gestión de personas, compras públicas, gestión financiera, un montón de trabajo. Pero por otro lado también entregamos nuestro apoyo experto respecto a factibilidad, ¿ya? Y eso también es muy importante. Nos metemos, por ejemplo, actuando como un primer filtro respecto a los proyectos que llegan, ¿ya? Si hay factibilidad, si efectivamente hay marco dentro de la ley donde moverse, etc. También actuamos como asesores internos del proyecto y en algunos casos también como responsables de una de las líneas de trabajo de esos proyectos de innovación, ¿ya? Entonces, ahí también, como les digo, es muy importante considerar esta área dentro de, ¿ya? Y por otro lado, dentro de las áreas transversales, importante es lo que tiene que ver con comunicación. Lo que hoy día no se comunica, no vale, ¿ya? O sea, como que no sale a la luz. Hay que mostrar lo que se hace, sobre todo en innovación. Y como también cumple un rol importantísimo en el laboratorio, porque crea marca, crea imagen, y acá también lo mismo, lo que les comentaba hace un rato de la visualidad. O sea, esto es finalmente creación del director de arte del laboratorio, y muestra un estado que es un poco más amigable y más luminoso de lo que generalmente nos acostumbramos. Y eso es lo que un poco buscamos también en el laboratorio. No todo tiene que ser gris en el estado, no todo tiene que ser apagado, sino que acá hay color, ¿ya? Y eso también es importante. Ingresar por la vista. Bueno, y además también ahí hay un tema de visualidad, de cómo, por ejemplo, se puede mostrar innovación, cómo se puede generar innovación a través de lo visual. Esto es un poco un resumen, una lámina resumen de lo que les mostraba al inicio del modelo y las áreas transversales de apoyo, soporte y también de desarrollo de proyectos. Y un caso de éxito muy breve que les quiero contar, una innovación que se llama bolsillo familiar electrónico, ¿ya? Que es una innovación relativamente reciente, parte de un conjunto de medidas de seguridad económica que impulsamos como Ministerio de Hacienda. Él es el ministro Marcel, para quien no lo conoce, y es una innovación pública que lo que buscaba es, por un lado, cambiar la lógica tradicional de transferencia de recursos. En Chile hay mucha transferencia de dinero para sectores vulnerables. Se le deposita en la cuenta bancaria y eso después se utiliza para lo que se considere pertinente. Y en este caso, si vas a hacer una innovación impulsando por un lado la bancarización y la digitalización de las personas usuarias y también formalizando los comercios, ¿ya? Y eso es súper interesante porque cambiamos un poco la idea tradicional de solamente transferir recursos. ¿Qué es el bolsillo? Básicamente un medio de pago electrónico asociado a una cuenta RUT, en este caso del Banco del Estado, donde se entrega un aporte mensual y monetario, y la gracia es que solamente puede ser usado para gastarlo en comercio desde el rubro de alimentación, o sea, dirigido efectivamente a elementos que tengan que ver con alimentos. ¿Ya? Esto es un experimento, como les digo, fue creado a través de ley y busca mejorar esa entrega de subsidios, un mecanismo mucho más eficiente, transferir directamente a una cuenta y esa puede ser utilizada, en este caso a través de medios virtuales, reforzar ese elemento de la transferencia directa, no entregar dinero, en este caso impreso, y a la vez también buscando otras externalidades más positivas que tienen que ver con bancarizar a las personas, o sea, incorporarlas al sistema financiero, digitalizarlas, por cierto. Y también incentivar que el gasto sea en comercios formales y quienes no son comercios formales hoy día se formalicen. ¿Cómo opera hoy día actualmente? Se recibe una transferencia, hay una aplicación, hay una notificación de esa aplicación, uno va al supermercado y le dice, ok, usted va a gastar, puede gastar bolsillo electrónico, puede activarlo o desactivarlo, hay un porcentaje de venta, entre el 20 y el 100% del complemento de venta. Si yo compro, por ejemplo, algo a $10, el bolsillo me va a financiar
o $2 me va a financiar los $10, ¿ya? De la compra que haga en un establecimiento de alimentación. Pero más allá de eso, como del bolsillo mismo, me interesa cómo nos metimos como laboratorio en la generación de esta innovación, con foco en la experiencia usuaria. ¿Ya? Y acá lo que hicimos fue derechamente estudiar finalmente al usuario. ¿Ya? Y acá revisar hábitos de compra, barreras y motivaciones de los usuarios hacia bancarización y uso de tarjetas, percibir la relevancia de las notificaciones, o sea, qué pasa si usted recibe una notificación, la toma en cuenta o no la toma en cuenta. Y esto básicamente fue un trabajo que se hizo ya en las regiones donde había una mayor cantidad de personas beneficiarias y participaron alrededor de 135 beneficiarios. ¿Ya? Se hicieron entrevistas, se hicieron focus group, o sea, se utilizó mucha metodología que permitía conocer directamente de primera fuente las barreras. ¿Ya? Se hicieron pruebas también, testeos, y salieron muchos resultados que cambiaron un poco la idea inicial de cómo se iba a configurar este bolsillo. Por un lado, originalmente iba a ser solo un aporte fijo, un porcentaje fijo, eso varió, o sea, se levantó que efectivamente la gente no quería un porcentaje fijo, o sea, quería variar, y hoy día hay un porcentaje del 20 al 100. Y por otro lado, la posibilidad también de pagarlo. O sea, la gente dice, oiga, pero yo siempre que voy a ir a comprar va a gastarse el bolsillo, ¿no? Yo quiero pagarlo, de repente lo puedo usar a fin de mes y no a mediados de mes. El tema de la notificación es lo mismo. No se iba a notificar ningún tipo ni de depósito ni de gasto, también se incorporó una notificación. Y lo mismo el tema de los gastos, o dónde se podía gastar efectivamente. Se incorporó también un sello de bolsillo familiar en los lugares donde se podía utilizar la herramienta. Y también el foco en lo regulatorio. Me tocó llevar adelante la línea directamente de implementación regulatoria y acá también hicimos varias innovaciones. Recogimos todo lo que se levantó en el proceso de investigación usuaria y a la vez también incorporamos elementos de lenguaje claro y comprensible. A los abogados y abogadas nos encanta leer difícil, no sé si acá será lo mismo. Acá hicimos lo contrario, hicimos un reglamento lo más amigable posible, que quien fuera abogado y quien no fuera abogado o abogada lo pudiese entender. Y pensando también en quién tenía que aplicar ese reglamento. ¿Ya? Fue un trabajo maratónico donde coordinamos muchos actores distintos, donde también hubo que tratar con abogados y abogadas que no están muy cercanos al mundo de la innovación. ¿Se imaginan la dificultad que fue eso? Terrible. Y además, bueno, hay una innovación que es bien interesante, que se consagra normativamente, o sea, efectivamente hay una norma que tiene un artículo, un texto reglamentario que obliga a las instituciones a hablar en un lenguaje claro y sencillo. Y eso hoy día es parte de un reglamento que salió del laboratorio de gobierno y que tiene que ver además con un ámbito de cambio de estrategia y un tipo de innovación normativa. O sea, hoy día el Estado tiene, en materia de bolsillo familiar electrónico, la obligación de dirigirse o dirigir toda comunicación en un lenguaje claro, amigable y comprensible. Algo que realmente es una innovación desde el punto de vista normativo y esperamos también que eso se extienda a otros cuerpos también normativos. Y trabajo colaborativo y ágil, lo que tiene que ver con muchas instituciones que participaron, 38 funcionarios y funcionarias. O sea, un trabajo colaborativo bien importante. Durante el primer mes se transfirieron más de 29 millones de pesos, más de 6 millones de transacciones, más de 1,4 millones. Estas cifras para ustedes, que son un país mucho más grande que Chile, quizás son cifras bajas, pero para nosotros es de una magnitud no menor. ¿Ya? Y hay algunas cifras del uso, respecto al tema si lo activan o no lo activan, etc. Esto fue un poco lo que se hizo, fue un trabajo que básicamente se revisaron pantallas, se testeó con usuarios directamente qué es lo que se entendía y lo que no. Esto es un trabajo bien dedicado. Y acá aprendizaje de la innovación, enfoque centrado en las personas, un servicio relevante, comprensible y valioso se generó a raíz de esta innovación y a la vez también una colaboración interinstitucional. Y ahora para ir cerrando la charla, contarles quizás algunos aprendizajes y reflexiones finales. Hoy, como les digo, pueden sumarse más adelante muchas más reflexiones en base a lo que hace el laboratorio y va a seguir haciendo, esperemos que por mucho tiempo más. Lo primero es que no se trata solo de métodos y de innovadores. O sea, para innovar efectivamente hay que implementar cambios que agreguen valor público. Lo mencionaba también ahí Alfonso hace un rato. Efectivamente, innovar no es solamente tener una idea, sino que hay que implementarla y esa implementación tiene que generar valor público. O
sea, si no generamos valor público, no cambiamos o no modificamos el status quo o resolvemos el problema, un buen diagnóstico, una bonita foto, pero más allá de eso no es. Acá generamos también un ejemplo de valor público, WhatsApp Mujer, generamos todo un flujo en época de pandemia, aumentó la violencia intrafamiliar a niveles brutales en Chile y necesitábamos generar un medio silencioso, estábamos todos en cuarentena, o sea, había un problema público grave. Y en tiempo récord generamos con la colaboración público-privada, en este caso de WhatsApp, Meta, Ministerio de la Mujer, un mecanismo silencioso en este caso de denuncia y que canalizaba dependiendo de la gravedad a distintos entes, desde policía, canalizada a psicólogos o a otro tipo de prestadores de solución, ¿ya? Eso fue un medio y un mecanismo que alcanzó alrededor de 33.000, 34.000 sesiones cuando estuvo activo durante la época de pandemia. La segunda reflexión es que las innovaciones con impacto tienen las personas al centro. El usuariocentrismo para lo que hacemos es clave, ¿ya? O sea, si no tenemos al usuario al centro, no estamos haciendo innovación. La ciudadanía es lo que nos tiene que mover. Otro ejemplo, reporte al contribuyente, estallido social, comisión de gasto público. La gente necesita saber en qué se gasta su impuesto, ¿ya? Diseñamos un reporte al contribuyente con el Servicio de Impuestos Internos donde se salió a la calle a preguntar si se entendía lo que estábamos proponiendo y se fue generando un reporte que llega cada vez que en Chile tenemos que declarar impuestos una vez al año. Uno declara impuestos, paga impuestos y recibe esto que le dice: el Estado gastó, usted pagó 437.000 pesos chilenos, ok, esto se distribuye de esta manera en los gastos del Estado. Y eso se evaluó y significó un impacto positivo y significativo de cerca del 14% en la percepción de transparencia y un 7% en la confianza en el Estado. O sea, efectivamente la gente lo recibió de muy buenas maneras y hasta el día de hoy una innovación que sigue implementada. Una opinión de una persona respecto a... Siempre es muy difícil comprender los órdenes de magnitud y comparación, pero este reporte ayuda a comprenderlo y visualizarlo. O sea, una persona que efectivamente dio su, en este caso, parecer respecto al informe es bastante positivo. Las personas al centro, generar procesos codiseñados, comprender que son usuarios y quienes usan y entregan el servicio, aplicar enfoque iterativo y lo que les mencionaba hace un rato, incorporar el lenguaje claro. Nosotros hacemos mucho taller, mucha guía terreno. Tercera reflexión, para dar sostenibilidad tenemos que entender la transformación de distintos ámbitos de cambio. Acá tenemos un esquema de 4 ámbitos de cambio: estrategia, servicio, operación, organización. Y hace un poco parte de la sistematización que hemos realizado en el laboratorio, ámbitos de cambio que se vinculan también con tipos de innovación. Está la innovación normativa, por ejemplo, a nivel estratégico, está lo que tiene que ver con roles y competencias a nivel organizacional, y a nivel, por ejemplo, servicios, lo que tiene que ver con comunicaciones. Todo esto está sistematizado, es de libre disposición, pueden acceder a través de las publicaciones que tenemos en el lab. Y acá, bueno, esto también en base a datos del índice, los porcentajes de tipos de innovación correspondientes. Ahí el grueso se lo lleva a procesos de tecnología, lineamientos interinstitucionales, o institucionales mejor dicho, gestión de datos, también hay alta innovación en eso, y estamos bien bajo en lo que tiene que ver con diseño organizacional y también en comportamiento de usuario. El normativo también es más bajo porque es un elemento un poco más complejo. Cuarta reflexión, necesitamos colaboración interinstitucional ágil y sistémica enfocada en la implementación. Y acá, lo que les mencionaba hace un rato del bolsillo, se puso en coordinación a 4 instituciones con un banco Estado, en tiempo récord se sacó un reglamento, se implementó un beneficio en alrededor de 4 meses, lo que para los tiempos públicos es prácticamente nada. La fuente principal de ideas proviene de las personas funcionarias, y esto también es un elemento que creo que es muy importante que lo tengan en consideración. De acuerdo a los datos del índice, el 61% en la última medición son ideas que nacieron de los funcionarios y funcionarias públicas. Y me refiero no a jerarquía necesariamente, sino que a funcionarios que tuvieron una idea que se implementó. Hoy nace Soy FONASA, algo les mencionaba también en el café, es una solución que se le ocurrió a una funcionaria en una región del sur del país, que básicamente dijo: las personas tienen que hacer 2 trámites para inscribir a sus recién nacidos en el Fondo Nacional de Salud. Ir a inscribirlo al registro civil, que nos da la identidad en Chile, y después llevarlo al Fondo Nacional para inscribirlo ahí, el Fondo Nacional de Salud. Lo que, claro, uno que vive en ciudad dice: oye, pero se toma una micro, se toma el metro, pero para quien vive, por ejemplo, en zonas rurales o no tiene los recursos, es un gasto, es tiempo.
Y suena muy obvio, pero no existía. Entonces, ¿qué se hizo? Se innovó a nivel proceso y se generó una inscripción. Usted se inscribe o inscribe a su recién nacido como persona o le dan identidad y automáticamente se inscribe en FONASA. Más de 301 inscripciones, 700.000 inscripciones han existido o se han realizado a la fecha. Lo que les comentaba, la innovación pública debe considerar dentro de sus líneas de trabajo las áreas transversales, importancia de lo jurídico, lo financiero, lo administrativo y también lo comunicacional. ¿Ya? Muy importante eso. Si hay alguien de esas áreas acá, por favor, involúcrense en los procesos. Los espacios de innovación viven importantes procesos evolutivos, ¿ya? Donde la capacidad de adaptación y flexibilidad son claves. O sea, hay que moverse, hay que ser flexible, hay que cambiar, hay que estar dispuesto a evolucionar. Sea un laboratorio, sea lo que sea vinculado a innovación, hay que hacerlo. Y finalmente, innovar es un esfuerzo deliberado que requiere un modelo de gestión claro. ¿Ya? Y acá, también datos del índice, hay una correlación entre innovaciones implementadas, estrategias y procesos formalizados. ¿Ya? O sea, hay una relación bien interesante y bien rica entre estos tres ítems medios en el índice. Acá hay un gráfico de evolución por dimensión. Siguen los recursos institucionales siendo lo más arriba de la tabla de posiciones, como se dice. De ahí sigue algunas condicionantes, colaboración y apertura y práctica y proceso. Y a nivel general, todavía existe obviamente un largo camino para las capacidades. Tienen que seguir mejorando y obviamente como laboratorio estamos empujando esa innovación y esa instalación de capacidades de los servicios públicos. Quiero ir cerrando con una foto del equipo. Hoy día soy yo el que está acá, pero en realidad somos un equipo de 27, 28 personas. Todas ellas cumplen un rol distinto y aporta obviamente en pos de la innovación pública. Esto es parte del equipo del laboratorio. También ahí hay algunos componentes de la Secretaría de Modernización. Pero este es un equipo, como le digo, muy valioso, muy diverso, muy multidisciplinario y eso también enriquece mucho la conversación y el debate. ¿Ya? Y quería cerrar con una frase, que es una frase que también tiene algo de, creo yo, de épico y de invitación a formar, entre comillas, comunidad en torno a un objetivo común. La dijo un funcionario público de la Agencia de Calidad de la Educación que dice que ninguno de nosotros es mejor que todos nosotros juntos. Y para mí eso es el Laboratorio de Gobierno y la Red de Innovadores Públicos. O sea, la invitación es a unirse en torno a la innovación pública, es a no creer que estoy solo en esto, sino que hay muchas personas que quieren generar un Estado innovador, quieren mejorar la situación de las personas y de la ciudadanía, y ahí la invitación es a generar colaboración y conexión. ¿Ya? Esto tiene que tener un relato épico, tiene que tener efectivamente ganas de cambiar el mundo, aunque sea muy difícil, y muchas veces tengamos muchas frustraciones, porque la innovación pública también tiene mucha frustración y eso también hay que tenerlo súper presente. Pero es importante este sentido de colaboración y de pertenencia. Así que si es que efectivamente conocen a alguien más que esté interesado en estos temas, conversen y generen redes, generen conexión, generen cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Ahora vamos a tener un espacio para preguntas. La dinámica va a ser que quien quiera hacer alguna pregunta, por el tema de tiempo creo que vamos a hacer máximo 3, pero levanten la mano y se acercarán con los micrófonos, nos comentan y Eduardo totalmente dispuesto a responderles. En el caso de la aplicación esta de bolsillo familiar, tomando en cuenta que seguramente esto está orientado a familias de recursos limitados, yo soy un poco reacio, yo soy de TI, entonces siempre tenemos el tema de que la performance del aplicativo, ¿no? Entonces hacer un aplicativo masivo para un grupo que tiene limitaciones de recursos, ergo obviamente va a trabajar en un teléfono muy limitado, ¿no? ¿Cómo hicieron la evaluación? Sí, buena pregunta. ¿Tu nombre, disculpa? Alejandro Lengua. Alejandro, gracias por la pregunta. Mira, teníamos el mismo miedo al inicio, ya de decir, oye, efectivamente esto es un aplicativo web, un aplicativo de celular, y fuimos a los datos. Y en Chile, para que sepan, hay más celulares que personas. Sí, es una locura, o sea, hay personas que tienen 3 celulares. Y la tasa de incidencia y de alfabetización digital en sectores bajos igual es alta. Entonces, no tuvimos ese problema, rompimos con esa idea de que no iban a tener incidencia y efectivamente hoy día los sectores vulnerables están utilizando la tecnología, están utilizando los celulares y ese problema más bien se presentó o se presentaba antiguamente, hoy día ya no es tal. ¿Ya? Pero hubo que hacer ese estudio porque efectivamente también partimos de esa idea.
Gracias por la pregunta. Buenas tardes. Perfecto, sorry, disculpa. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Tu nombre, disculpa? Max. ¿Tomás? Max. Max. Ante todo, agradecido por la ponencia y la experiencia de Chile. Somos países vecinos, así que es bueno conocer un poco acerca de nuestros procesos. Bueno, acá en Perú tenemos la Política Nacional de Modernización al 2030. Básicamente es aplicar una mejora constante a los procesos del Estado enfocados en la persona, ¿no? Que los servicios sean enfocados en la persona, que no sea un gobierno al aire. Ahora, hay un problema que considero transversal que impide el desarrollo de este proceso, que es la corrupción. Tal vez, si podría abordar esto, ¿qué tanto limita o impide el desarrollo de una innovación en el Estado, en las gestiones públicas? Y aparte de ello, ¿cuáles son en general los retos para implementar eso de forma efectiva? Gracias. Sí, buena pregunta. Directamente no nos hemos topado, por suerte, con un caso de corrupción que impida la implementación, por ejemplo, de una solución, ¿ya? Por suerte. No digo que no exista la corrupción, yo creo que la corrupción existe en todos los países, ¿ya? Pero hemos tenido la suerte de, por lo menos, no toparnos directamente con eso, ¿ya? Si es que ha existido algún tipo de impedimento vinculado a eso, no nos hemos dado cuenta, ¿ya? Sí hemos estado metidos en temas vinculados a combatir la corrupción. Estuvimos generando el plan de Estado abierto con la Comisión de Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. O sea, hemos trabajado también temas vinculados a corrupción, de cómo combatirla, ¿verdad? Y de cómo efectivamente generar un Estado más abierto que limite esas prácticas. Y respecto a las dificultades en términos generales, hay muchas. O sea, por ejemplo, el primer cambio de administración, esto fue, como les mencioné, creado bajo la segunda administración de la presidenta Bachelet. Tuvimos un cambio de gobierno en el año 2018 del presidente Piñera y obviamente tendencia política opuesta. Lo primero es como ya ver qué es lo que han hecho y si no, se elimina el laboratorio de gobierno. Y eso ya fue un primer desafío, el tema de efectivamente demostrar que la innovación pública va más allá del color político del gobierno, es un tema de Estado, ¿no? O sea, es un tema de cómo generamos un Estado más amigable, más eficiente al servicio de las personas. Y bueno, y en lo que desarrollamos regularmente hay dificultades desde el punto de vista de, por ejemplo, cómo involucramos a las personas funcionarias dentro de la innovación. O sea, generamos innovaciones que tienen resistencia o generan resistencia al interior de las instituciones. O sea, el tema de la gestión del cambio, por ejemplo, de cómo abordamos que una persona haya venido haciendo su trabajo de una manera determinada y llegue a una solución totalmente distinta, donde claramente somos seres humanos y va a generar miedo porque probablemente voy a ser reemplazado o va a llegar una persona que sepa más. Entonces hay un tema que hay que abordar muy desde la sensibilidad que se trabaja a través de técnicas de gestión del cambio. Bueno, está la limitante de los presupuestos también, la limitante de que no muchas veces la normativa acompaña, más allá de uno como abogado se la ingiere y trate de ajustar las piezas y cosas que derechamente ya no se pueden hacer y hay que reconocerlo también. Y lo otro que yo creo que también es importante es tener claro que en esto hay hartos fracasos, entonces hay un espacio de experimentación muy importante y hay que tener claro que la innovación se fracasa y hay que también tener presente que no todo es bonito, ¿ya? O sea, que hay dificultades, que hay procesos que no resultan, que hay resistencias que muchas veces se imponen y hay que saber también avanzar a pesar de eso. Por ahí va. No todo está lineal. Eso es importante tenerlo presente. Hola, Hola. soy Nicolás. Trabajo en el Ministerio de Educación aquí en Perú y una reflexión que tenemos es que hay lo constante es la crisis, ¿no? Sobre todo en nuestros países. Entonces me quedé pensando en el caso de ustedes, que tienen 8 años, que es bastante, en la parte institucional. Y dijiste que pasaron de Corfo a Hacienda. Entonces quería saber si ahí notaron un cambio, qué implicó para su institucionalización pasar de Corfo a Hacienda. Sí, o sea, cambiamos el foco total. Desde el punto de vista más doméstico, por decirlo de alguna manera, hubo que hacer un traspaso y un trabajo interno también de avisarle a un equipo de personas que iban a ser traspasados a otra institución. ¿Ya? Y eso no es menor. No olvidemos, como mencioné hace un rato, que el Estado lo componemos personas. Y hay personas que
entraron con condiciones y iban a ser cambiadas o traspasadas a otra institución con otras condiciones, manteniendo obviamente la calidad contractual y todo, pero eso es un trabajo, como le digo, bien doméstico, que también fue una dificultad. Y desde el punto de vista ya del funcionamiento institucional, el hecho de estar en Corfo, que tiene una lógica más bien de transferencia de recursos, de fomentar a través de entregar dinero a una institución con una lógica totalmente distinta, como el Ministerio de Hacienda, donde efectivamente se vela por el cuidado de los recursos, el buen uso de los recursos públicos y obviamente lógicas más austeras, y cambiar también hacia un foco más bien consultor. Fue un desafío grande, pero yo creo que salimos ganando, si me dice, o si me pregunta si fue positivo o no. Salimos ganando porque el Ministerio de Hacienda es un ministerio de los más importantes del país, es un ministerio que además nos junta ahora a partir del 2024 con Gobierno Digital y con la Secretaría de Modernización. Entonces se juntan las fuerzas en torno a un objetivo común, ¿ya? No hay una dispersión, en este caso de institucionalidad, como en algún momento hubo, sino que va a haber un núcleo en torno a la modernización del Estado. Y un núcleo que créeme ha sido pedido, por lo menos a nivel de especialista, hace bastante tiempo. O sea, como que existe efectivamente institucionalidad radicada en quizás el ministerio más relevante de los 24 ministerios que existen. O sea, yo creo que hay una ganancia importante. Buenas tardes. Primero felicitar por el excelente charla, muchas gracias, y darnos a conocer todo lo que han encontrado. Mi pregunta principal es, ¿cómo nos sugiere la ruta de la aplicabilidad y la sostenibilidad de un trabajo de innovación en el área pública? Porque ustedes, desde el punto de vista de gobierno, ha sido mucho más fácil. Nosotros, como institución pública, hacer nuestro un trabajo de innovación, ¿cuál sería la ruta para ser aplicable y sostenible? Buena pregunta. Voy a hablar de la experiencia nuestra, porque obviamente las condiciones pueden ser muy distintas, pero yo creo que una recomendación es partir con poco, en el sentido de tener una meta que sea realista y que sea realizable. Muchas veces cuando en otras experiencias de laboratorios de innovación o de espacios de innovación se parte con una meta demasiado alta, es más difícil llegar a lograr estabilidad. Entonces yo creo que estableciendo una meta relativamente realista se puede mostrar resultados, y el resultado por sí ya es interesante y empieza a abarcar miradas de otros, ¿no? Puede ser miradas internas, miradas del mismo sector o incluso miradas ya a nivel nacional. Yo creo que por ahí va. Yo creo que hay que conformar un cuadro, buscar una manera de innovar que sea realista dependiendo de las condiciones que existen, de las reglas del juego que existen, y lo que les comentaba respecto a lo comunicacional, mostrar lo que se está haciendo, y eso de entregarle también un relato, ojalá, no sé si épica es la palabra, pero ojalá un relato donde involucre y llame a hacer las cosas de una manera distinta, porque créanme, uno en el Estado se encuentra con muchísimas respuestas de ¿para qué vamos a cambiar si siempre lo hemos hecho así y funciona? No, queremos justamente cambiar esa idea o esa manera de pensar. Dale, puede ser que te resulte, pero quizás también puede ser o existir otra forma distinta que resulte de mejor manera. Entonces, insisto, creo que fijarse como primero una meta realista y luego mostrar el resultado de esa meta realista puede implicar ya un cambio importante. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias, Eduardo, por esta excelente ponencia. Pinche Perú, Gobierno del Perú.